Hola, Bueno, yo tengo un mini comentario. empezamos entonces. El tema de la clase de Bueno, hoy, el tema de la clase de hoy es la primera de dos clases respecto de lo que llamamos modelo de quarks. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Eh, clase pasada hablamos sobre grupos de simetría. Eh, en, en principio nos pusimos de acuerdo respecto de a qué nos referimos cuando hablamos de una simetría. Es una transformación que se hace sobre un estado, sobre un sistema, que deja invariantes sus atributos, sus cualidades. Y hablamos sobre estas transformaciones que a veces forman un grupo de simetría, ¿sí? Un conjunto de transformaciones se dice que es un grupo si ese conjunto de transformaciones satisface al menos 4 propiedades, que llamamos clausura, identidad, elemento inverso y asociatividad, ¿sí? Que definimos la clase pasada, y eventualmente una quinta propiedad que se llama la conmutatividad, que no todos los grupos de simetría satisfacen, aquellos que sí lo satisfacen se llaman además grupos abelianos. Después hablamos un poquito sobre qué son las... a ver, hay una pregunta. Yo escucho lejos, dicen. Pensé que era mi compañero, no podría decir. ¿Se escucha bien? ¿Yo escucho bien? Yo Bueno, escucho bien. ok, bárbaro. Bueno, Sí, entonces, ¿vos escuchás? yo escucho bien. Una chica habló recién y creo que no escuchaste, por eso el Ah, chat. perdón. A ver ahora. sí, sí, yo había hablado, pero ya fue, después lo digo, no No, no, pasa no, no, nada. no, no, decime lo que querías decir. No, era un mini comentario si en las prácticas podíamos tener más o menos a la mañana o un poco antes, porque me gustaba copiarlas para poder seguir mejor la clase. Ese era mi comentario nada más. Pero, Ok, no. bueno. No sé, los Matías verán si pueden adelantarles con más tiempo el material de las prácticas, entonces. Sí, Eso. es verdad que charlando con mucha gente en esta cuestión de las clases virtuales, es verdad que, y en particular dando yo slides que ya están hechos, por ahí uno habla un poco más rápido y la mecánica de la interacción entre lo que están escuchando y lo que digiere su cerebro es distinto cuando uno tiene una presentación que ya está escrita y cuando hay alguien que escribe en un pizarrón y ustedes escriben. El hecho de escribir uno en un papel es una cosa adicional que ayuda a entender las cosas. Entonces es verdad que todos nos tenemos que adaptar a ver qué es lo que más nos funciona. Hay mucha gente que toma notas escritas a pesar de que tienen los slides y eso le funciona. Entonces en ese sentido entiendo tu comentario y sí, bueno, por ahí está bueno que lo tengas antes. Los Matías después verán cómo pueden organizarse. Bueno, entonces volviendo, además de hablar de grupos de transformaciones, fuimos un poquito más allá y hablamos sobre cómo son sus representaciones, ¿no? En el sentido de que las transformaciones son un conjunto de cosas que afectan otras, ¿no? A modo de ejemplo, lo que vimos en la clase pasada, si uno tiene vectores, los objetos que transforman esos vectores son matrices, ¿sí? Si uno tiene un vector de una cierta dimensionalidad, una matriz cuadrada de esa dimensionalidad al cuadrado, transforma esos vectores. Y el conjunto de estas transformaciones puede representarse en distintas bases, y llamamos la representación fundamental a el conjunto de transformaciones de dimensión más chica de ese grupo de transformaciones. Para decirlo por ahí, el ejemplo por ahí es más claro de lo que estoy diciendo, es si uno tiene un vector de 2 componentes, las matrices de 2 por 2 representan el conjunto de transformaciones, una base de matrices de 2 por 2 representa el conjunto de transformaciones de la dimensión más baja, ¿sí? Pero también vimos que uno puede obtener representaciones de orden superior que vienen de combinar elementos de un mismo grupo, ¿sí? Si uno, por ejemplo, pensando en, por
otra vez el ejemplo por ahí es más sencillo de entender. Si uno tiene spin, un conjunto de spin es un medio, ¿no? La representación fundamental de ese espacio sería los dos posibles estados de spin, el spin up y el spin down. Esa sería entonces la representación fundamental, un spin up y un spin down. Ahora, yo podría combinar elementos de ese conjunto, podría combinar dos spines, y entonces tengo un triplete y un ciplete, o podría combinar tres spines, y tendría distintos grupos de simetría, y esos estados son representaciones de orden superior, porque si yo combino dos spines un medio, puedo tener cosas que acoplan a spin total 1, ¿sí? Una dimensión más grande, ¿sí? Y un spin total 1 con sus tres proyecciones, ahora lo representaría con un vector de 3 componentes en vez de 2. Pero sigue siendo el mismo grupo de simetría, porque si bien el estado es una composición de cosas, los integrantes de cada una de esas cosas siguen siendo spines un medio. ¿Está bien? Entonces uno puede tener, para un dado grupo de simetría, la representación fundamental, que es la de menor dimensión, y representaciones de orden más grande, que vienen dados por la combinación de esos elementos, ¿sí? Y vimos con un poquitito de detalle los grupos de simetría SU2 y SU3 en particular, el conjunto de transformaciones unitarias de dos componentes de determinante 1, esa es la S de Special, o de tres componentes, SU2 y SU3. Recordemos que SU2 Gustavo, es el... Sí, perdón, ¿puedo hacer una consulta? sí. Cuando te referís a una representación mayor, de mayor dimensión, pero que cumple con las mismas propiedades del grupo, es Sí. que siguen siendo, por ejemplo, en SU2, siguen siendo tres generadores y a la vez siguen respetan el mismo álgebra de conmutación. Exactamente, ¿Vos exactamente. alguna vez pusiste que esos... Ok, entonces, gracias. ¿Sí? Es tal cual lo que dijiste vos. Por ahí uno se convence más cuando hace un ejemplo concreto y ve el álgebra, ¿sí? Muy bien. Eso es una cuestión, lo que vimos entonces en la clase pasada es por ahí una cosa más formal que vive en el ámbito de la matemática, pero desde el punto de vista de la física, eso nos hacía pensar respecto de lo que habíamos hecho con el isospin, ¿no? Y lo que habíamos hecho con el isospin era darnos cuenta de que por distintos motivos que hablamos en clases previas, si uno asocia al protón y al neutrón como los dos posibles estados de una variable dinámica nueva que llamamos isospin, y le llamamos isospin porque es la misma álgebra del spin de partículas de spin un medio, ¿sí? Donde al protón lo identifico con el estado un medio más un medio de isospin, y el neutrón como el estado un medio menos un medio de isospin. Entonces uno podía entender características que tenían los núcleos, que lo que vimos es que a la fuerza fuerte solo le interesa, o sea, solo cambian las cosas si cambia el estado de isospin total al que acopla un conjunto de nucleones, un conjunto de protones y neutrones. Y bueno, entonces eso funcionaba muy bien si uno le asignaba al protón el estado un medio de isospin y al neutrón el estado un medio menos un medio de isospin. Pero en función de lo que vimos en la clase pasada, esos dos estados, lo que acabo de mencionar, pueden corresponder tanto a la representación fundamental, por ejemplo, el grupo SU2, o pueden ser multipletes de orden superior que vengan de combinar el estado de un medio menos un medio, pero donde esos dos no son el neutrón y el protón, sino que el neutrón y el protón son multipletes que obtengo de combinar esos otros autoestados, ¿sí? Por ejemplo, específicamente cuando combinábamos tres objetos de SU2, 2 por 2 por 2, teníamos un cuadruplete y dos dobletes, y esos dobletes acoplan a isospin total un medio, pero no son la representación fundamental, son combinaciones de otras cosas que me dan un doblete con las características que tiene estos dos estados. Lo que digo es que el estado un medio menos un medio, pueden ser la representación fundamental o pueden ser representaciones de orden superior del mismo grupo de simetría. La pregunta es entonces, ¿cuál de esas representaciones usamos para el neutrón y el protón? Si funciona bien para el isospin, ¿cuál agarra? ¿La representación fundamental? Una representación de orden superior.
Eso es lo que nos gustaría discutir en la clase de hoy, porque eso tiene implicancias físicas respecto de lo que nosotros pensamos que son las partículas, ¿sí? Entonces eso es la idea de lo que vamos a discutir entre la clase de hoy y la clase que viene, que lo vamos a llamar modelo de quarks, ¿está bien? Entonces, saltamos ¿sí? a el tema de hoy. Hablemos un poco de la clasificación de partículas, ¿no? Entonces, como les mencioné recién, el concepto de isospin funcionaba bastante bien para los nucleones, para el neutrón y el protón, pero también para partículas, ¿sí? Vimos que a nivel nuclear, las características de los núcleos podían ser explicadas en términos de pensar al protón y al neutrón como los elementos de la representación fundamental de SU2 o un doblete de SU2, para ser más específico. Pero también vimos que esta asignación de isospin funcionaba muy bien para otros multipletes de partículas, no solo el par neutrón-protón, ¿sí? Que acá pictóricamente represento como los estados de isospin total un medio con proyección más un medio, con proyección en el eje Z o en el eje 3 de isospin, más un medio para el protón y menos un medio para el neutrón, ¿sí? Acá les pongo el isospin total al que acoplan estas partículas, y además el spin, ¿sí? O el impulso angular total que tiene. El protón y el neutrón son partículas de spin un medio. Entonces, esa es una representación pictórica de este doblete de isospin. Pero también habíamos visto que los piones venían en tres modelos, ¿no? El pi más, el pi cero y el pi menos, que los tres tenían masas muy similares, la diferencia de masas entre estas partículas era muy pequeña, y que si uno desprecia la carga de la misma manera que hicimos con el protón y el neutrón, podría ser algo similar con el isospin. Y lo que vimos hace unas clases es que uno, con esta asignación de isospin para las partículas, podía, por ejemplo, predecir relaciones entre las secciones eficaces de producción. Lo vimos en el caso del deuterio, y la conclusión fue que esta asignación de isospines predecía relaciones entre las secciones eficaces que uno puede medir, que cuando uno va y las mide, lo que observa en la naturaleza es consistente con esta predicción. Entonces, eso nos reafirma que vamos por un camino interesante, ¿no? Otro multiplete era el de las deltas, que venían en 4 variantes, ¿no? Una delta con carga 2 veces positiva, una delta más, una delta cero y una delta menos. Y entonces, como son 4 partículas, si uno pensás en términos de isospin, uno podría decir que pertenecen a un cuadruplete de isospin 3 medios, con proyección más 3 medios para la delta más un medio para la delta más, menos un medio para la delta cero y menos 3 medios para la delta menos. Y por otro lado había partículas que no tenían, como los piones hermanos o como las deltas, ¿no? Partículas con las mismas características, con las mismas masas, que uno podría decir, estos están degenerados en algo. Por ejemplo, la lambda 0 es una partícula que, como está sola, pertenece a un singlete de isospin, ¿sí? Entonces es una partícula con isospin total 0 y proyección 0, ¿sí? Muy bien, si ahora uno piensa un cachito, fíjense que hay una cierta correlación entre la carga eléctrica y la proyección de isospin. Miren al neutrón y al protón, que le habíamos dado isospin más un medio y menos un medio como proyecciones, respectivamente al protón y al neutrón, y el protón tiene carga eléctrica más 1 y el neutrón no tiene carga eléctrica. Y las deltas también, ¿no? Y uno se puede plantear una relación entre la carga eléctrica y la proyección de isospin. Fíjense que esta formulita que está acá, Q igual a la carga de electrón por la suma de la proyección de isospin más un medio, funciona muy bien para los nucleones, ¿no? Con esta formulita, para el protón, la proyección de isospin es un medio más un medio es 1, entonces la carga del protón es una vez la carga del electrón, y para el neutrón la proyección de isospin es menos un medio más un medio, 0, la carga del neutrón es 0. Y esto funciona también muy bien para las deltas, porque fíjense que la delta más tiene proyección de isospin 3 medios más un medio es 2, y la delta más tiene 2 veces la carga del electrón. O sea que esta relación entre cosas que parece ser que no tienen nexo entre sí, la carga eléctrica, que tiene que ver con la interacción electromagnética, y el isospin,
que en principio parece ser que tiene que ver con la fuerza fuerte en función de lo que vimos, tiene una relación entre ellos y funciona bien para este doblete neutrón-protón y para las deltas, que son multipletes de bariones. Los bariones son las partículas que son por lo menos tan pesadas como el protón. Pero no funciona para los piones, porque fíjense que si agarro el pi más, por ejemplo, tiene proyección de isospin más 1, 1 más 1 medio es 3 medios, y la carga del pi más es una vez la carga del electrón, no 3 medios. Entonces, uno puede pensar, o en el siglo pasado esto se arreglaba muy fácil, me invento un nuevo número cuántico, ¿no? Porque si funciona bien para los bariones esta formulita, pero para los mesones no, porque los piones son mesones, son partículas más livianas, entonces inventaron un número bariónico, ¿no? Y esta formulita la cambiaron ligeramente introduciendo este número bariónico que vale 1 para todos los bariones y 0 para el resto de las partículas, 0 para los mesones. Entonces fíjense que para los bariones, este B es 1, entonces es la fórmula anterior, es este un medio de antes, y está todo bien. Para los bariones no cambió nada. Pero para los mesones, este número bariónico es 0, entonces este término desaparece, y la carga directamente es proporcional a la proyección de isospin. Y ahora funciona muy bien, porque para el pi más la carga es 1, y la proyección de isospin es 1, para el pi 0, 0, 0, y para el pi menos, menos 1, menos 1. Funciona muy bien. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto es que hay una cierta relación entre números cuánticos que describen a estas partículas, que son la carga eléctrica, la proyección de isospin, y si la partícula en cuestión es un barión o no lo es. ¿Sí? Hay una vuelta de tuerca a esto que tiene que ver con lo que llamamos partículas extrañas, que lo mencioné al pasar en la introducción, lo voy a mencionar también al pasar acá. Va a quedar más claro dentro de varias clases cuando entendamos bien qué es el modelo de quarks. Por eso no voy a ahondar mucho en qué son las partículas extrañas, lo voy a contar ahora, pero sin ahondar en detalle, porque en realidad en el momento que esto se pensó no se entendía muy bien y se inventó un número cuántico nuevo, cuando ahora sabemos que no es necesario inventar eso, ¿no? Entonces, ¿qué son estos bariones extraños? Recuerden que en la década del 50, por una cuestión tecnológica, en los laboratorios se podían generar muchas nuevas partículas, algunas de ellas, y de esas partículas se medían un montón de atributos, ¿no? Carga eléctrica, spin, isospin, secciones eficaces de producción, vida media y demás. Hay algunos bariones que se producen muy fácilmente. Si se producen muy fácilmente, significa que se producen con una sección eficaz alta, con una probabilidad. Si se producen fácilmente, es que la probabilidad de generarlos es alta, y el observable físico que da cuenta de eso se llama sección eficaz. Es algo que uno puede medir experimentalmente. Y estas secciones eficaces altas son características de la fuerza fuerte. Pero estas partículas que se producen con mucha facilidad decaen en tiempos muy largos. O sea, se producen fácilmente, pero viven mucho, tardan mucho en decaer. O sea, tienen tiempos característicos de decaimiento que son, puse cortos, largos, quise decir entonces, que tardan mucho en decaer, comparados con la interacción fuerte. A modo de ejemplo, típicamente, partículas que decaen vía la fuerza fuerte tienen vidas medias del orden de 10 a la menos 20 segundos. Esos son tiempos muy cortitos. Y si tiempos muy cortos de vida significa que la probabilidad de decaer es muy grande, ¿no? Viven muy poco porque decaen muy rápido. En el otro extremo están las partículas que decaen vía la interacción débil. Las vidas medias de partículas que decaen vía la interacción débil es 12 orden, en promedio, 12 órdenes de magnitud más grande, ¿sí? 10 a la menos 8 segundos. Entonces uno puede distinguir si una interacción es débil o fuerte midiendo la vida media de las partículas que decaen vía esa interacción. Estas partículas que se producen copiosamente, con mucha facilidad, pero tardan mucho en decaer, que llamamos extrañas, también se producen diapares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pión y el protón son partículas que se producen y decaen vía la fuerza fuerte. Se producen muy rápido y decaen muy rápido. Entonces a eso no las llamamos partículas extrañas, ¿sí? Pero el kaón y la sigma, o el kaón y la lambda,
son estas 4 partículas, son partículas que entran en este rótulo de partículas extrañas. Partículas que se producen rápidamente, pero tardan mucho en decaer, ¿sí? Y lo interesante es que estas partículas que tienen esas características, además se producen de a pares. O sea, se producen kaón y la sigma, son 2 partículas, un par de partículas extrañas. Pero no se produce, por ejemplo, esta reacción, la misma, ¿no? Pión más protón, que en vez de dar un K más, me dé un pi más, y la misma otra partícula, la sigma menos. Esta, las partículas del estado final de esta reacción que está acá a la derecha, una no es extraña, porque es el mismo pión que dijimos que se produce y decae fácilmente vía la fuerza fuerte, pero la otra sí es una partícula extraña. Y este proceso en la naturaleza no se observa. O sea, lo que se sabía en aquel momento, o lo que se observaba en aquel momento estoy hablando de la década del 50, del 60, es que había partículas que tenían estas características y por eso se les llamó extrañas, ¿sí? Partículas que se producen fácilmente, pero que tardan bastante más en decaer y que además solo se producen de a pares, ¿sí? Y las otras cosas que se observaron es que entonces a estas partículas extrañas se les asignó un nuevo número cuántico que se llamó extrañeza. Y lo interesante es que la extrañeza se conserva en las interacciones fuertes, pero se viola en los decaimientos débiles. A modo de ejemplo, el pi más y el protón son partículas no extrañas, y dijimos que el kaón y la sigma sí lo son. Entonces la extrañeza inicial es 0, porque tengo 2 partículas que no tienen extrañeza, no son partículas extrañas, y estas entonces tienen que tener extrañeza opuesta. Una tendrá extrañeza 1 y la otra menos 1, por ejemplo, o A y el otro menos A, de modo tal de que la extrañeza final sea la misma que la inicial. Y esta es una interacción fuerte. Pero el decaimiento de una partícula extraña, el lambda 0 es una partícula extraña, por ejemplo, tiene extrañeza, decaen protón y pión, pero ni el protón ni el pión son partículas extrañas. Entonces acá se viola la extrañeza y este es un decaimiento débil. Entonces, a modo de resumen, la observación empírica, ¿no? Acá no estamos hablando de ninguna teoría, la observación empírica indicaba que existían partículas con estas características, ¿no? Que acabo de mencionar. Y a esas partículas se les llama partículas extrañas, ¿sí? Entonces, para completar el panorama de lo que vimos en el slide anterior, la relación entre la carga... Gustavo, ¿te paso una pregunta? Sí. Ahí no me queda claro, ¿cómo puede la lambda 0 decaer en protón y pión si para producir lambda 0, o sea, entiendo que se producen de a pares, pero entiendo cómo el decaimiento puede generar eso, digamos, como que siento que falta masa en algún lado. La lambda 0 es una partícula más pesada que la suma de las masas del pión y el protón. Entonces, energéticamente esto podría ocurrir. Una lambda 0 en reposo tiene más energía que un protón y un pión. Entonces, eventualmente puede decaer. Lo estoy diciendo desde el punto de vista de las masas. Cuando dentro de varias clases, cuando tengamos idea de cómo es que están compuestas estas partículas, vamos a poder entender cuál es el mecanismo que puede explicar este decaimiento. Pero para eso necesitamos recorrer un poco más de trayectoria, ¿sí? Buenísimo. Pero desde el punto de vista de las masas, la masa del estado inicial es más grande que la de los estados finales. O sea que esta partícula en reposo puede caer en 2 partículas cuya suma es más pequeña que ella, y entonces el resto de la energía es energía cinética que tienen este protón y el pión. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Entonces, la fórmula anterior de que relacionaba carga con isospin y número bariónico se puede corregir si uno incorpora la extrañeza de esta manera, ¿sí? Entonces, pareciese ser que hay una relación entre estos números cuánticos, el isospin, el número bariónico, la extrañeza y la carga eléctrica, están relacionados entre sí. Y esta asignación se satisface para todos los hadrones conocidos, ¿sí? O sea que es algo general, ¿sí? Muy bien, entonces, a modo de resumen de lo que vimos en el slide anterior, el isospin, el número bariónico, la extrañeza y la carga eléctrica son números cuánticos, son características de las partículas que están relacionadas entre sí vía la ecuación que vimos en el slide anterior. La diferencia de masas entre las partículas de un multiplete era muy pequeña, ¿sí? Muy pequeña, es menor al 1%,
y en valor absoluto del orden del megaelectronvolt, pero cada unidad de extrañeza, o sea, una partícula que tuviese extrañeza, la masa de esa partícula es bastante, sensiblemente más grande, ¿sí? O sea que no hay una simetría, porque recuerden que una simetría es una rotación, ¿no? Una rotación significa cambio todos los protones por neutrones, eso es una simetría, SU2, ¿sí? Pero si cambio partículas no extrañas con partículas extrañas, eso ya no sería simétrico porque no tener extrañeza o tener extrañeza me incorpora mucha masa, ¿sí? Si incorporo extrañeza, gane 150 MeV en masa. Entonces, eso no es una operación de simetría porque el objeto cambiado no es lo mismo, ¿sí? Entonces, uno dice que esa no es una simetría real, o que si es una simetría, de alguna manera un mecanismo que la rompe esa simetría, porque no se observa. Esto que acabo de mencionar, que le quede picando en la cabeza porque va a tener sentido dentro de como 20 clases, cuando veamos al final del curso. Simplemente lo menciono por completitud. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas observaciones empíricas? La gente entonces empezó a tratar de compilar un modelo que explique este tipo de relaciones. Entonces, un tipo que se llamó Sakata, que en 1956 propuso su propio modelo para tratar de implementar una simetría que incluya la extrañeza. Acá está el paper linkeado, son 2 páginas, lo pueden leer. Una cosa interesante es que a medida que va transcurriendo el tiempo, los papers ganan en cantidad de páginas. Entonces es muy interesante leer papers viejos porque uno lo lee en 5 minutos. Bueno, después entenderlo es otra cosa, ¿no? Pero bueno, los tipos escribían menos y ganaban el Nobel. Entonces lo que hizo Sakata fue proponer una base, ¿no?, de partículas. Dice, existen estas partículas que para mí, para Sakata, son fundamentales. El protón, el neutrón y la lambda cero. Entonces estos 3 estados son la representación fundamental de un grupo de simetría que voy a llamar SU3, ¿no? Este es el estado, pónganle 100, 010, 001, ¿sí? Estas 3 partículas son los 3 estados de la base de la representación fundamental de SU3, en términos de lo que hablamos la clase pasada. ¿Por qué propone esto? Porque el protón y el neutrón definen el isospin, ¿no? El neutrón y el protón eran las partículas que tenían las 2 proyecciones de isospin, con lo cual el estado de isospin está determinado con estos 2. Y la lambda cero es una partícula extraña, y la extrañeza y el isospin son cosas que en principio no tienen nada que ver, se describen cosas distintas. Entonces uno podría pensar que la extrañeza representa una variable que es ortogonal al isospin. Entonces pictóricamente voy a representar el isospin en este eje y la extrañeza en este eje. Recuerden que en SU3 una representación pictórica son mis 3 estados, ¿no? Entonces pongo el neutrón y el protón con 0 extrañeza, no tiene ninguna extrañeza, 0 en el eje Y, pero con proyección -1/2 y +1/2 respectivamente en el eje de isospin. La lambda 0 no tiene nada que ver con el isospin, entonces tiene 0 isospin, entonces está 0 en el eje X, y bueno, tiene la extrañeza que tiene, que para que las cosas funcionen tiene que tener extrañeza -1. Entonces esta es mi representación pictórica de los 3 estados de la representación fundamental de SU3 que propone este tipo, ¿no? Entonces dice, bueno, estas son mis 3 partículas fundamentales, y también entonces tendré mi representación de antipartículas fundamentales. Del mismo modo que existe el protón, existirá un antiprotón. Ya habíamos visto que la ecuación de Dirac 3 décadas antes había demostrado eso y ya se había descubierto la antipartícula del electrón y el antiprotón también. O sea, sabía que existían las antipartículas. Entonces, si existe un protón, tiene que haber un antiprotón. ¿Cómo sería la representación pictórica? Si el protón tiene isospin +1/2, proyección de isospin +1/2, recuerden que la antipartícula tiene sus números cuánticos invertidos, entonces tiene que tener proyección de isospin -1/2. Análogamente, el neutrón que tenía proyección de isospin -1/2, su antipartícula tiene la proyección opuesta, entonces salta el antineutrón, pasa a ser el estado +1/2 de isospin. Y la lambda, si tenía extrañeza -1, va a tener que pasar a tener extrañeza +1. Entonces este triangulito
de partículas que tienen neutrón, protón y lambda cero como vértices, en la representación de sus antipartículas es un triángulo invertido, ¿sí? Donde el protón pasa al lado opuesto, el neutrón lo mismo, y la lambda cero sube en el eje, y formó este triangulito de acá, ¿sí? Entonces Sakata dice, estas son las partículas fundamentales, estas tres y sus antipartículas. Y entonces dice, bueno, combinando una partícula de estas tres con una antipartícula, me voy a generar estados que ahora vamos a ver que tienen cierto asidero. Entonces, ¿cómo es que uno puede generarse? A ver si hay alguna pregunta. Que la extranesia se conserve. Esta es una pregunta hace varios minutos, perdón, ¿eh? ¿Que la extranesia se conserve a qué se debe? ¿Hay alguna simetría en algún lado? Sí. Lo que yo les conté en el slide anterior de la extranesia tiene que ver con observaciones empíricas de la década del 50, del 60. Cuando el jueves terminemos de ver modelo de quarks, por ahí se va a entender un poquito más, y cuando veamos en la segunda mitad del curso cómo es la interacción fuerte y la interacción débil, va a quedar más claro por qué significa que se conserve la extrañeza. Te respondo por completitud, para no dejarte sin una respuesta clara, pero si no se entiende se va a entender más adelante. La fuerza débil cambia el tipo de quark, entonces si uno tiene un quark que tiene extrañeza y se te cambia, ahí ya perdí mi extrañeza. Entonces la fuerza débil tiene esas características por cómo está construida. La fuerza fuerte no. Si crea partículas extrañezas, crea partícula y antipartícula, ¿sí? O se aniquilan. Entonces la fuerza fuerte, por cómo está, no digo diseñada por la naturaleza, por cómo es, impide que se pierdan partículas extrañas, mientras que la fuerza débil cambia justamente el sabor cambia el tipo de partícula, entonces una partícula con extrañeza puede dejar de serlo. Entonces, esa sería una explicación que vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacía Sakata? Dice, voy a combinar una partícula de este triangulito con una antipartícula de este. Entonces, lo que hace es, yo puedo dibujar este triángulo de partículas, neutrón, protón y lambda cero, lo pongo acá en el medio, ¿sí? Y en el extremo, en cada uno de estos vértices, por ejemplo, me paro en el protón, y centrado en el protón, dibujo el otro triangulito, ¿no? Entonces dibujo el otro triangulito. Este triángulo invertido es el triángulo de las antipartículas, centrado en donde está el protón. Hago lo mismo, dibujo el mismo triangulito donde está el neutrón, y dibujo el mismo triangulito invertido en donde está la lambda cero, ¿sí? Entonces es que tengo un triángulo, el triángulo de más a la izquierda, y en cada vértice le dibujo el otro triangulito, ¿no? Y obtengo esta figura que tengo acá. Entonces fíjense, este vértice que estoy marcando acá arriba a la derecha, tiene al protón, y a la parte de arriba el triángulo invertido, que era la anti-lambda cero. Entonces este es protón anti-lambda cero. Este de acá tiene al protón, y el vértice este era el antineutrón. Entonces, protón, antineutrón. Este de acá, por ejemplo, es el lambda cero, y este vértice es el antineutrón. Lambda cero, antineutrón. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces me construí si cuentan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay dos estados acá en el medio que vienen de las distintas combinaciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Esto en función, en resumen, son 8 estados, y por eso se los llama octete. Y por construcción, cada uno de estos vértices tienen partícula y antipartícula, partícula y antipartícula, partícula y antipartícula. Y como todos estos son bariones, las partículas tienen número bariónico 1, la antipartícula tiene número bariónico -1, entonces cada uno de estos estados que tiene partícula y antipartícula, barión y antibarión, tiene número bariónico 0, porque cada una tiene número bariónico 1 menos 1, ¿sí? 1 por la partícula y -1 por la antipartícula. Entonces este es un octete de partículas que tiene número bariónico 0, y los que tienen número bariónico 0 son los mesones, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, que las partículas que están, estos tres estados que están acá en el medio, este y este a modo de ejemplo,
tienen extrañeza 0, porque no tienen a la lambda 0, que es la que da extrañeza. Y además tienen isospin total 1, porque protón era el estado 1 medio isospin, y el antineutrón también. O sea, es el estado 1 medio más 1 medio, es el estado up, es el estado isospin con proyección más 1. Lo mismo con el neutrón antiprotón. El neutrón tenía proyección menos 1 medio de isospin, y el antiprotón también. Entonces este es el estado down de isospin, que acopla isospin total, proyección de isospin menos 1. Y el que esté acá en el medio tiene proyección 0. O sea, estos tres que están acá en el medio son mesones, tienen número bariónico 0, no extraños, no tienen la lambda 0, no tienen extrañeza, y tienen isospin total 1 con sus tres proyecciones, 1, 0 y menos 1. Y había candidatos para eso. Los piones justamente eran esas partículas. Los piones son mesones, no tienen extrañeza y tienen esa asignación de isospin. ¿Sí? Entonces, lo que hizo este tipo fue proponer que las partículas fundamentales son estas, y combinaciones de ellas me dan estados que tienen números cuánticos que se corresponden con partículas que uno ya conocía. ¿Sí? Ese fue el logro de este modelo. Desgraciadamente, este modelo está muy mal por muchos motivos. Uno, porque predice estados que no existen. Uno podría decir, bueno, no existe porque vos no lo descubriste experimentalmente, pero por ahí podría existir. Pero está de cuajo mal porque si este estado fuese el pión tiene una masa más chica que el protón, y este es un estado que tiene protón antineutrón, o sea, tiene dos partículas son más pesadas que el pión. Entonces es imposible que este estado sea el pión por una cuestión energética. ¿Sí? Entonces este modelo está seriamente mal, pero uno puede sacar conclusiones beneficiosas. El modelo de Sakata estaba mal, pero la idea es interesante, y las cosas interesantes de su propuesta fueron las siguientes. Una es la idea de composición, de que las partículas que uno observa, por ejemplo los piones, él encontró un conjunto o una combinación de partículas que él llamó fundamentales que dan origen al pión. Entonces los piones no son fundamentales desde su concepción. Entonces la idea de que las cosas pueden estar compuestas de otras es una cosa a tener en cuenta. En particular él usó el grupo de simetría SU3, y eso es una cosa interesante. Podría haber utilizado cualquier otro grupo de simetría, utilizó ese, lo llevó a mal puerto, pero la idea puede llegar a funcionar. Y lo interesante es que combinando objetos de SU3 obtuvo multipletes, ¿sí? En particular recién en el slide anterior vimos el octete de mesones, y eso es una cosa buena porque obtiene estados que se condicen con lo que uno observa en la naturaleza, por lo menos desde el punto de vista de sus números cuánticos. Entonces, 8 años después, en 1964, Gell-Mann propone lo que se llama el modelo de quarks. ¿Sí? Ahí tienen la referencia del paper del 64, también es un paper de 2 páginas, pero a este, por escribir una hoja, le dieron el premio Nobel a Gell-Mann. Lo que propone Gell-Mann es lo siguiente. Él dice, hay 3 partículas fundamentales que componen a todos los bariones y mesones. ¿Sí? Que los voy a llamar quarks, dijo Gell-Mann. Y esas 3 partículas fundamentales son la base de SU3 de una simetría que, por ponerle nombre, le vamos a dar el nombre de sabor. ¿Sí? Donde esos 3 estados, esos 3 quarks, vamos a llamarlos entonces, son el U, el D y el S, por up, down y strange. Up y down tienen que ver con el isospin up y el isospin down, ¿no? Que esos que me van a generar el isospin, y el quark strange es el que me va a generar la extrañeza. ¿Sí? Entonces estos 3 quarks van a dar cuenta de las cosas que estuvimos hablando en toda esta clase y la clase anterior, para dar cuenta del isospin y la extrañeza. ¿Sí? Una cosa respecto del nombre, la anécdota es que tenía que inventarle un nombre a estas partículas, y el hijo estaba leyendo un libro que se llamaba Three Quarks for Mr. Merck, y entonces no significa nada quark, por eso lo aclaro, y entonces le puso el nombre de quark porque le pareció
interesante. Si hubiera estado leyendo otro libro, hubiera agarrado otro nombre y estaríamos hablando del modelo de ese otro nombre. Muy bien, entonces, este tipo propone un grupo de simetría de SU3 con 3 partículas fundamentales que se llama U, D y S, Up, Down y Strange. Y va más allá y dice, todos los bariones, las partículas como el protón o más pesados, vienen de combinación de 3 quarks. Entonces, cada uno de estos quarks puede estar en cualquiera de sus 3 sabores distintos. Puede ser el estado U, o el D, o el S. Por eso este 3, los 3 distintos sabores en los que pueden venir cada quark. Combinando 3 de ellos entonces, por eso pongo 3 por 3 por 3, tengo 27 estados. Ahora, en el contexto de lo que hablamos en la clase pasada, si esto es una simetría, un grupo de simetría de SU3, combinar 3 objetos de SU3 me da 27 estados que me dan multipletes, ¿no? Yo les doy el resultado, esto lo vamos a construir entre la clase de hoy y la clase que viene. Estos 27 estados se distribuyen en un decuplete, 2 octetes y un singlete, ¿sí? Acá están los 27 estados. Entonces, dice Gell-Mann, los bariones vienen de combinar 3 quarks, 3 objetos de SU3. Y los mesones resultan de combinar un quark y un antiquark. O sea, un quark, una partícula con sus 3 posibles sabores, y una antipartícula. Y esto me da 9 estados que se separan en un octete y en un singlete, ¿sí? Seguimos entonces. Lo interesante de este modelo, que parece muy traído de los pelos, es que, como vamos a ver dentro de un ratito, reproduce el espectro de todas las partículas que se conocían. Todos los hadrones, todos los mesones y todos los bariones tenían una huella digital, ¿no? Porque a cada una de esas partículas uno le puede medir la extrañeza, el isospin, la carga eléctrica, el spin, la masa y demás. Bueno, la masa no tiene que ver con el modelo de quarks, pero estos números cuánticos, la carga, el isospin, la extrañeza, si es barión o no, y el spin, se les puede medir a las partículas que se observan en el laboratorio, a la delta cero, a los kaones, a los piones, a los protones, se les podía medir estas características, y el modelo de quarks reproduce o genera esos estados, genera estados con esos números cuánticos, ¿sí? Lo vamos a ver en los slides que siguen. Entonces, este modelo de quarks funciona, como vamos a ver en los próximos slides, pero hay que tragarse varios sapos para que esto tenga sentido. Primero, nunca nadie había visto hasta aquel momento un quark. Entonces el tipo propone que existen partículas que nunca nadie vio en un laboratorio, ¿sí? Estas partículas, además, según él, tienen que tener carga eléctrica fraccionaria, tienen que tener una fracción de la carga eléctrica del electrón. También dice que no existen quarks aislados. Los quarks nunca puede tener un quark solo, siempre tiene que estar combinado con otros quarks. Combinados de 2 maneras nada más. O en grupos de 3, o sea, bariones, o quark y antiquark, en los mesones, ¿sí? No puede haber quarks aislados, pero tampoco se puede mezclar de cualquier manera. No hay un estado que tenga 5 quarks, o pentaquarks, como de repente sale algún paper que dice que descubrieron pentaquarks. En la naturaleza no se observan esos estados. Solo se observan estados que tienen 3 quarks, o quark y antiquark. Y para que esto funcione, los quarks tienen que tener intrínsecamente carga eléctrica, isospin, extrañeza, número bariónico, spin, tienen que tener definidos sus números cuánticos, ¿sí? Entonces les pongo acá cuáles son los valores de esos números para el quark up, el down y el strange, ¿no? Entonces la carga eléctrica del up es 2/3 la carga del electrón, la proyección de isospin es +1/2, no tiene extrañeza, tiene número bariónico 1/3, y tiene spin 1/2, son fermiones de spin 1/2. Y bueno, ven lo mismo para el down y para el strange. Fíjense que el down y el up y el down tienen proyección de isospin, como uno quería para el protón y el neutrón, pero no tiene extrañeza, mientras que el strange no tiene nada que ver con el isospin, pero sí tiene extrañeza. Todos tienen número bariónico 1/3, de modo tal que si tengo 3 quarks, el número bariónico de ese estado es 1, ¿sí? Entonces los bariones tienen número bariónico 1, está bien, es consistente. Y quark y antiquark tienen número bariónico 1/3 menos 1/3. 1/3 menos 1/3 es 0, número bariónico 0, funciona bastante bien. O sea que esta asignación de números cuánticos
funciona muy bien para describir los estados que uno observa. ¿Sí? Entonces veamos cómo son esos estados. Entonces, pensemos en los bariones, ¿sí? Los bariones, según lo que dice Gell-Mann, son mezcla de 3 quarks. Entonces, si yo tengo 3 quarks, el up, el down y el strange, ¿cuántas combinaciones de 3 quarks tengo? Pueden ser 3U, 2U y 1D, 1U y 2D, 3D, o 2D y 1S, 1D y 2S. Bueno, todas las combinaciones posibles son las que están acá. Si se fijan, estos 4 estados, up, 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 down, 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 es como si fuese un cuadruplete de SU2, o pertenece a SU2, porque la composición de estos 4 primeros estados solo tienen al quark Q y al D, no tienen al S. Es como si esto fuese SU3, pero dentro de SU3 tengo este pedacito de SU2. Lo mismo con estos 4 estados, DDD, DDS, DSS y SSS, son 4 estados que solo tienen a los quarks D y S, entonces es como si fuese un grupo de simetría SU2 donde la base S2 es el quark D y el S. Y estos últimos 4 estados tienen solamente sabores S y U, ¿no? Bueno, estos 3 y el UUU, ¿sí? Esta raya está mal acá. Y después hay un estado que mezcla los 3, al U, al D y el S, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de los números cuánticos, si hago una cuestión... Gustavo, ¿te puedo? ¿Sí? ¿Una consulta puede ser? Sí, obvio. Ahora estos grupos SU2 no tienen que ver con el isospin. Es un SU2 que no es el mismo que antes. No, es O sea, otro está SU2. dentro. Es otro SU2, como vos muy bien decís. Pero ten en cuenta que el quark Q y el quark D la juegan bastante parecido a lo que era el protón y el neutrón, en definitiva. Porque el up y el down tienen proyecciones de spin más un medio y menos un medio. Entonces es como si fuesen reemplazar la letra U por un spin para arriba y al D por un spin para abajo. Y es algo análogo a lo que vimos en la clase pasada. Pero estamos viendo la misma cosa desde distintos ángulos, pero estamos viendo siempre lo mismo. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien, entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Una cuestión de contabilidad de cuáles son los números cuánticos de estos estados. ¿Sí? De los estados que tienen 3 quarks. O sea, por ejemplo, el estado que tiene 3 quark Q, teniendo en cuenta que el quark Q tiene estos números cuánticos, ¿sí? Tiene carga 2/3, proyecciones de spin 1/2, no tiene extrañeza, número bariónico 1/3 y spin 1/2. Entonces el estado UUU tiene proyección de isospin. Bueno, el quark Q tiene proyección de isospin más 1/2. Si tengo 3 spines más 1/2, la proyección de eso va a ser 3/2. ¿Sí? La carga eléctrica es 2, porque la carga del quark Q es 2/3. Y si tengo 3 quark Q, 3 por 2/3 es 3. Por 2/3 es 2. Ninguno de esos 3 tiene extrañeza, la extrañeza es 0. Y el número bariónico de cada uno de ellos es 1/3. 3 por 1/3 da 1. Entonces fíjense que este estado de 3 quark Q tiene estos números cuánticos muy bien definidos. ¿Sí? El estado siguiente, el UUD, hacen el mismo ejercicio. Los 2 quark Q tienen proyección más 1/2, entonces más 1/2 más 1/2 es 1, menos 1/2 del D, tiene proyección de spin, el estado total, 1/2. La carga. El U tiene 2/3, por 2 es 4/3, y el D tiene carga menos 1/3. 4/3 menos 1/3 es menos 3/3, o sea, 3/3, o sea, 1, tiene carga 1. No tiene extrañeza, ninguno de estos quarks tiene extrañeza, y el número bariónico es 1 porque es 1/3 por 3. Y así sucesivamente. Para cada una de estas posibles combinaciones de estos estados, tienen una huella digital. Cada uno de estos tiene un set único de números cuánticos. ¿Sí? Esto es qué es lo que propone este modelo. Pero por otro lado, están las partículas que uno conoce, ¿no? Las partículas que uno ya les había medido estos números cuánticos. Por ejemplo, la delta más era una partícula que tenía carga 2 veces la carga del electrón, no tenía extrañeza, era un barión, y el isospin 3/2 era un multiplete. Recuerden, las deltas pertenecían a un multiplete de isospin 3/2, y la delta más era la que más proyección de isospin tenía. Entonces hay un muy buen candidato para este estado.
lo que está en esta tablita es la propuesta de un modelo, es una entelequia, es una idea, ¿sí? Mientras que en la naturaleza hay partículas que tienen exactamente esos números cuánticos, ¿sí? Lo mismo para el estado siguiente, existe una partícula que tiene proyección de spin más un medio, carga 1, no es extraña, es un barión, es el protón y la delta más, ambos comparten estos números cuánticos. La diferencia entre el protón y la delta más es que la delta más tiene spin 3 medios y el protón tiene spin 1 medio, ¿sí? Pero acá no puse acá el spin, ese es extrañeza, no es spin, ¿no? Entonces a lo que voy es que este modelo quarks predice estados con cierto conjunto de números cuánticos único para cada estado, y que se corresponde con las partículas que uno conoce, o sea, las partículas medidas y conocidas tienen un conjunto de números cuánticos bien definidos, y se corresponden uno a uno con los posibles estados que provee este modelo de quarks. Entonces este modelo explica un espectro de partículas que es el que uno observa, ¿sí? En el caso de los mesones pasa algo similar. Por ejemplo, mesones, recuerden que es esta tablita de acá abajo, ¿no? Recuerden, bariones venían de combinar 3 quarks, y los mesones, según Gell-Mann, venían de combinar quark y antiquark. Entonces, acá vemos algunos de los mesones que uno puede generar. Por ejemplo, mezclando el U con anti-U, o U con anti-D, o anti-U con D, o D con anti-D. Entonces, mirando otra vez los números cuánticos, el U y el anti-U tienen proyección de isospin, más un medio, menos un medio, o sea, 0. La carga es 2/3 menos 2/3, 0. La extrañeza no tiene ninguno. Número bariónico 1/3 menos 1/3 también da 0. Y así sucesivamente. Fíjense que tengo estados que tienen una huella digital muy característica, ¿no? Degenerado, por ejemplo, U y anti-U y D y anti-D tienen los mismos números cuánticos, y ahí tendremos que ver qué hacemos. Pero lo interesante es que existen en la naturaleza partículas con esos números cuánticos, ¿sí? El pi0 tiene los números cuánticos que corresponden a este mesón. El pi más tiene los mismos números cuánticos, tiene proyección de isospin más 1, carga 1, no tiene extrañeza, no tiene número bariónico. Y viene de combinar, entonces se corresponde con el estado U de barra. Y lo mismo con el pi menos. Entonces, si hacemos una pequeña parada estratégica, en lo que vimos la clase de hoy, pasamos por el modelo de Sakata, que fue un intento de generar desde la teoría un espectro de partículas, que funcionó mal, pero alguien tomó la posta, lo reinventó, y propone un modelo que, si uno acepta que existen estos quarks con la asignación de números cuánticos que vimos en los slides anteriores, y acepta que combinación de 3 quarks o quark y antiquark son las únicas posibles, entonces tengo un espectro de partículas, ¿no? Vivo en el mundo de la teoría, pero ahora cuando voy al mundo real y me fijo las partículas conocidas, cuáles son sus números cuánticos, la correspondencia entre el conjunto de partículas observado y lo propuesto por esta teoría es 1 a 1. O sea, se condicen de manera exacta los estados propuestos por la teoría con los números cuánticos medidos para las partículas conocidas, ¿sí? ¿Se entiende la idea conceptual de cómo funciona este modelo de quarks? Vamos a ir viéndolo por varios ángulos de todos modos. Entonces, ¿cómo es que uno puede obtener estos estados? Ahora me interesa ir un poquito más que cómo son esos estados, ¿sí? Entonces, uno podría ir al departamento de matemática y pedirle que le den un curso sobre grupos de simetría y representaciones del grupo SU3 o SUN, y estar 2 semanas o 3 semanas viendo cómo se generan representaciones de orden superior. Que no viene al caso, porque como, no sé si ustedes, bueno, todos cursamos alguna materia de matemáticos ven las cosas distintas de como lo ven un físico. Entonces, para el objetivo concreto que nosotros tenemos, nos alcanza con construir a mano, a fuerza bruta, los estados para el grupo SU2 y SU3. ¿Sí? Entonces, empecemos con cómo se generan los estados con SU2, que es algo que ya conocen y que vimos la clase pasada,
y que vuelvo a repetir, pensemos entonces que tengo el grupo de simetría de SU2, que está conformado por el estado up y down, ¿no? Como el spin up y el spin down, lo llamo el quark up y el quark down. Y tengo entonces, y quiero combinar dos objetos de SU2, ¿sí? Entonces lo escribo como 2 por 2. Quiero combinar dos objetos donde cada uno de ellos puede estar en dos estados distintos, up o down, ¿sí? Entonces todas las posibles combinaciones son 4, ¿no? Puedo tener UU, UD, DU y DD. Y lo escribo UD y DU, no son la misma cosa porque quizás estos bichos no conmuten. Entonces voy a distinguir el estado UD del estado DU porque quizás no sea lo mismo si están permutados, ¿sí? Entonces, resulta ser que estos 4 estados, como ustedes ya muy bien saben, los puedo escribir de otra manera. O sea, el estado UU no hay forma, es el estado U y el DD es DD. Pero el UD y el DU los puedo escribir de una manera que sea simétrica o antisimétrica. Simétrica o antisimétrica respecto de la permutación de esos objetos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que si yo a este estado permuto el primer objeto por el segundo, o sea, si en vez de ser UD, lo invierto, pasa a ser DU, y el segundo DU pasa a ser UD, entonces UD más DU dado vuelta es UD más DU, no es la misma cosa. O sea, este estado es simétrico ante la permutación de sus dos elementos. Obviamente, el UU y el DD también lo son. UU permutado sigue siendo UU, ¿está bien? Entonces, estos 3 estados son combinación lineal de estos y forman 3 estados linealmente independientes con la misma simetría, ¿sí? Y acoplan a isospin total 1. Todos estos estados acoplan isospin total 1. ¿Sí? Mientras que el estado antisimétrico es antisimétrico ante la permutación de sus objetos. Fíjense que si cambio UD pasa a ser DU, y DU pasa a ser UD, pero con un signo menos. Entonces antes tenía UD menos DU, y permutado pasó a tener menos UD más DU. O sea, hay un signo de diferencia. Entonces a eso lo voy a llamar antisimétrico, ¿sí? Ante permutación de sus elementos. Y este estado acopla isospin total 0. ¿Sí? Entonces, si yo combino dos objetos de SU2, tengo un triplete simétrico y un singlete antisimétrico, donde hay que tener bien claro que simetría respecto de qué, simetría frente a permutación, si cambia o no el signo cuando yo permuto sus elementos, ¿no? Y de manera resumida lo voy a escribir de esta manera: combinar dos objetos de SU2 me da un triplete simétrico, 3S, y un singlete antisimétrico. Son conjuntos son multipletes que son disjuntos, que expanden espacios distintos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa si en vez de mezclar dos objetos de SU2, mezclo 3 objetos de SU2? ¿No? O sea, hago 2 por 2 por 2. Mezclo 3 objetos donde cada uno de ellos puede ser estado up o estado down. ¿Cuáles son todas las combinaciones que puedo hacer con 3 objetos de SU2? Bueno, puede ser UUU, UUD, UDU, DUU, DDU, bueno, todo lo que tienen acá. ¿Está bien? Son estos 8 estados. 2 por 2 por 2 me da estos 8 estados. Ahora, me gustaría hacer lo mismo que hicimos en el slide anterior. Estos 4 estados que vienen de mezclar los dos U y D, dos objetos de SU2, los pude separar en un triplete simétrico y un singlete antisimétrico, ¿sí? De la misma manera, estos 8 estados me gustaría ver si los puedo reescribir en multipletes, ¿sí? Entonces, claramente el estado UUU es un estado completamente simétrico, pues yo permuto el primero con el segundo, o el primero con el tercero, o el segundo con el tercero, tengo el mismo estado. Él sigue siendo UUU. Entonces, este claramente es un estado simétrico. El DDD lo mismo, ¿sí? Ahora, con estos 3 que tienen 2 quark U y un D, pero con distinto orden, UUU, UD, 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 UU, estos 3 tienen 2 quark U y un D, puedo generarme, con estos 3, quizás me puedo generar otros 3 estados que sean combinación lineal de esos 3, ¿sí? Pero que tengan una simetría definida. Y en particular, fíjense que este estado, que es la suma de esos 3, es simétrico ante la permutación de cualquiera de ellos, ¿sí? Por ejemplo, si permuto el primero con el segundo, este me queda UUD, la misma cosa.
el segundo me queda, en vez de UD, U sería DUU, y el otro pasaría a ser UDU, que son la misma cosa. O sea, si estos permutan el primero con el segundo, o el primero con el tercero, o el segundo con el tercero, tienen el mismo estado. Es cíclico ante la permutación de cualquier par de estos quarks, ¿sí? Entonces pertenece al mismo multiplete, completamente simétrico. De manera análoga, puedo hacer lo mismo con los tres estados que tienen dos quarks D y un U. Puedo hacer la suma de esos tres, es completamente cíclica ante permutación de cualquier par de ellos, ¿no? Si yo cambio los dos primeros en los tres, o el primero el tercero en los tres, o el segundo el tercero en los tres, tengo exactamente el mismo estado. Entonces viven el mismo multiplete, ¿sí? Entonces fíjense que acá tengo 4 estados, de los 8 posibles, 4 estados que tienen una simetría bien definida, son completamente simétricos, ¿sí? Y es este cuadruplete simétrico que acabo de construir acá, ¿sí? Si piensan en el spin, si ahora en vez de ser este up y down fuese spin para arriba, spin para abajo, y mezclo 3 spines, ¿no? Una manera de combinar 3 spines es aquel multiplete en el que las cosas se acoplan a spin total 3 medios, ¿no? Con proyección, más 3 medios, más un medio, menos un medio y menos 3 medios, un cuadruplete también, ¿no? Entonces en el caso de spines, esto es algo que ustedes ya vieron, ¿no? Este cuadruplete simétrico son el caso en el que 3 spines acoplan a spin total 3 medios, ¿sí? Acá en este caso es isospin total 3 medios, ¿está bien? Con proyección, más 3 medios, más un medio, menos un medio y menos 3 medios, ¿sí? Y fíjense porque el up tiene proyección de isospin más un medio y el down tiene proyección de isospin menos un medio. Bien, pero volviendo, estos tres que yo pude encontrar una combinación simétrica, me faltan 2 combinaciones lineales que reemplacen estos 3 por esos 3 estados, ¿no? Tengo que tener la misma cantidad de elementos. Entonces existe una manera de mezclar a estos estados que sea antisimétrica o simétrica, ¿sí? Entonces fíjense, este estado de acá, que es UDU menos DUU, o sea, es una combinación lineal de estos dos, UDU de estos dos, UDU y DUU. Esta combinación lineal lo llamo mixto antisimétrico. Lo llamo mixto antisimétrico porque es antisimétrico ante la permutación de el primero con el segundo. Fíjense que si intercambio el primero con el segundo, UD menos DU pasa a ser lo mismo si los permuto, pero con signo menos, ¿sí? Es antisimétrico ante la permutación de los dos primeros, pero no tiene simetría definida si permuto el segundo con el tercero o el primero con el tercero. Ahí ya no tengo una simetría definida. No es ni simétrico ni antisimétrico. Por eso lo llamo mixto simétrico. Es simétrico frente a la permutación del primero con el segundo, pero no tiene simetría definida respecto a la permutación del segundo con el tercero o el primero con el tercero, ¿sí? También puedo generar entonces un estado que es ortogonal a los otros dos, ortogonal a estos dos, construido con estos tres, ¿sí? Y que tenga otra simetría. Bueno, si es ortogonal tiene que tener otra simetría. Y es este estado que está acá. Que lo voy a llamar mixto simétrico. ¿Por qué mixto simétrico? Porque es simétrico frente a la permutación del primero con el segundo. Fíjense que se intercambian U y D en el primer caso, y en este más evidente también. El estado que me queda es simétrico. Pero no tiene simetría definida frente a la permutación del segundo con el tercero o el primero con el tercero, ¿sí? Entonces por eso lo llamo mixto antisimétrico. Y estos 3 estados son ortogonales, ¿sí? Y expanden el mismo espacio que expanden esta base. O sea, estos 3 los reemplacé por estos 3 estados, expanden el mismo espacio, pero los separé en multipletes que tienen una simetría definida. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No me queda claro por qué no es simétrico si permutás el primero con el tercero. O sea, no son 2 quarks U, ¿por qué cambiaría? O sea, ¿por qué no es simétrico? En el mixto simétrico, digamos.
Y por esta parte sí, por esta parte no. Frente a la permutación del primero con el tercero, esta primera parte es simétrica. No, tampoco es simétrica, ¿no? Porque si cambias el primero por el tercero, este te quedaría UUD. Y no tiene nada que ver con lo anterior. Fíjate, por ejemplo, este es más sencillo de ver, ¿no? Este es el UUD. Si intercambias el primero por el tercero, pasas de UUD a DUU. No es la misma cosa. Estaba mirando mal, claro. Yo pensaba que era el UDU. Ok, listo. No, esto es confuso, pero es simple, pero también propenso a la confusión. ¿Está bien? Claro, sí, ahí lo vi. Muchas gracias. Bien. Entonces, de la manera análoga que hicimos con el caso de estados que tienen 2 quark U y un D, puedo hacer lo mismo con los 3 estados que tienen 2 quark D y un U. Es lo mismo, es cambiar de letra simplemente. Lo mismo, este renglón de acá arriba, si cambio la letra U por la D, tengo este renglón de acá abajo. ¿Está bien? Entonces estos... Gustavo, ¿te molesto ¿Sí? con una pregunta más? Perdóname. No, para nada, al mejor. Cuando te referís que son, ortogonales, no me acuerdo cómo dijiste, perdóname, Sí. esos estados. Sí. Entre sí, ¿qué cuenta habría que hacer para verificarlo? O sea, ¿cuál es la cuenta? No me doy cuenta cómo, ¿a qué se refiere exactamente? Sí, yo tampoco, ahora que lo pienso. El estado UUD es un estado distinto que el estado UDU en principio, ¿no? Porque si el orden me interesa, serían cosas distintas. Y lo mismo con el DUU. Y estos son 3 estados, ¿no? Que tengo que tener en cuenta. Si el orden me interesa, no es lo mismo tener UUD que UDU. Entonces, a estos 3 tipos yo los podría reescribir en otros, son 3 estados, ¿no? Entonces yo quisiese tener también 3 estados, pero los estoy escribiendo como combinaciones lineales, ¿sí? Que guardan cierta simetría distinta. O sea, este es un estado que es completamente simétrico y esto tiene mixto simétrico y mixto antisimétrico. Pero son la misma cosa, son combinaciones lineales de estos. Entonces son estos mismos estados, pero escritos en combinaciones que tienen una simetría definida. O sea, el orden en el que aparecen estos quarks no es invariante, no es lo mismo tener UUD que UDU, eventualmente, y logré reescribirlos de modo tal de que las combinaciones lineales de estos tipos ahora sí guardan una simetría que está bien definida. A eso es lo que me refiero. Los estoy reescribiendo de modo tal de que los estados tengan una simetría clara. Ok, gracias. Entonces, fíjense que estos 8 estados los reescribí en otras combinaciones lineales en estos 8 estados. Estos 4, estos 2 y estos 2. Pero ahora estos 4 estados tienen una simetría definida, son completamente simétricos, lo llamo entonces cuadruplete simétrico. Estos 2 responden a un doblete mixto simétrico, y estos 2 responden a un doblete mixto antisimétrico, ¿sí? Entonces, combinar 3 objetos de SU2, acá tienen los estados explícitamente, ¿eh? O sea, son estos los estados. Los tenemos escritos en términos de multiplete, cuádruplete simétrico y 2 dobletes mixtos, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo podría ser para, recuerden que, perdón que los mareo, Gell-Mann dice, combinando 3 objetos de SU3, tengo 27 estados que los puedo reescribir como un decuplete, 2 octetes y un singlete. Entonces pensemos en este decuplete. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Puede poner la pantalla anterior? Un segundo. Sí. Ahí en la columna del medio dice mixto antisimétrico y en la de la derecha dice mixto simétrico. Sí. ¿Es así? Porque en un momento me pareció que lo había dicho al revés. Entonces... No, como está en la tabla está bien. Fíjate que okay. Es antisimétrico porque, por ejemplo, en la columna del medio, si intercambias el U con el D, cambia el signo. Okay. ¿Sí? Es antisimétrico, pero respecto solamente el primero y el segundo. Y estos, si permutas el primero por el segundo, te queda lo mismo, entonces es simétrico. O sea, lo que está en la tabla está bien. ¿Sí? Lo dije. Okay. ¿Sí? Entonces,
¿cómo construir este decuplete de 3x3x3? ¿No? Entonces, para construir el decuplete de 3x3x3, uno puede agarrar lo que ya vimos de 2x2x2, pensando que en como habíamos visto en la clase pasada, que en SU3 uno podía pensar que tenía 3 SU2 metidos adentro, ¿no? Entonces, fíjense que en este slide que acabamos de discutir, tenemos explícitamente cuáles son los estados que vienen de combinar 3 objetos, pero de SU2. Si ahora yo pienso que SU3 tiene 3 SU2 adentro, ¿no? Ahora en vez de ser el quark U y D nada más, pueden ser el quark U, D y el S, si incorporo al S, lo puedo de alguna manera generarme estados sin tener que construirlos explícitamente. La idea entonces es, para construir el decuplete de 3x3x3, o sea, esos 10 estados que vienen de combinar 3 objetos de SU3, puedo construirlos fácilmente en función de lo que vimos en el slide anterior, que era mezclar 3 objetos, pero en vez de SU3, de SU2. Por ejemplo, fíjense que el cuadruplete simétrico que viene de mezclar 3 objetos de SU2, ¿sí? Este cuadruplete simétrico, esta columna de acá a la izquierda, ¿sí? Tiene 3 quark U, 2 quark U y un D, 2 quark D y un U, o 3D. ¿No? Es ese cuadruplete simétrico, viene de mezclar 3 objetos de SU2. Fíjense en este decuplete, tengo la línea de arriba, solamente tiene estados que tienen 3 quark U, que tienen quarks U y D nada más. Tengo el estado que tiene 3 quark U, 2 quark U y un D, 2 quark D y un U, y 3D. Entonces, este estado, el de los 3 U, es este estado de como que la línea de arriba fuese el SU2 de U y D, metido dentro del SU3, que además incluye al S. ¿No? Esta línea de arriba, como no tiene quark S, entonces puedo pensar que es un subespacio de SU3, que es el SU2, que se olvidó de que existe el quark strange, porque en estos estados no hay quark strange. Y estos son el cuadruplete que viene de combinar los 3 objetos de SU2. Si me olvido del quark S, entonces los estados que tengo son solo U y D, y el cuadruplete simétrico lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? El estado que tiene 3 U, el estado que tiene 2 quark U y un D, que es este estado, el que tiene 2 quark U y un D, este estado, entonces es lo que yo puse entre paréntesis acá, UUD. Después, el estado que tiene 2 quark D y un U, pero que es del cuadruplete simétrico. Entonces es este estado, el que tiene 2 quark D y un U del cuadruplete simétrico, es este. Después el estado de 3D, que estaba solo, que es este de acá. Entonces esta línea de acá es el subespacio de SU2 que considera solamente los quark U y al D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esta línea de acá arriba? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ahora olvídense de esto y miremos esta diagonal, esta línea de acá. Fíjense que estos estados solamente tienen al quark U y al S. 3 quark U, 2 quark U y un S, 2 quark S y un U, y 3 quarks S. Es lo mismo que la línea de acá, donde reemplazo a la letra D por la letra S. Entonces es como que en vez de ser el subespacio SU2 que tiene al U y al D, es el espacio SU2 que tiene solamente al U y al S. Me olvido del quark D. ¿Sí? Entonces, en vez de tener este cuadruplete que tiene solamente quark D y U, tengo este cuadruplete que tiene solamente quark U y S. Pero es completamente análogo. Y es ir a la tablita esta y reemplazar la letra D por la letra S, simplemente. Si reemplazo la letra D por la S, voy a tener estos cuadrupletes simétricos de la parte de SU3 que solo tiene en cuenta el quark U y el S y se olvidó del D. ¿Sí? De manera análoga, esta línea de acá, ¿sí?, corresponde a los estados que solamente tienen quark D y S. 3D, 2D y un S, 2D y un S, un D y 2S y 3S. ¿Sí? Y que corresponden al cuadruplete simétrico que no tiene nada que ver con el quark U. Es agarrar esta
estos estados y reemplazar la letra U por la S. Entonces tendré SSS, SSD, SDS y así sucesivamente. Si reemplazo la letra U por la S, ya tengo esos estados, ya sé cómo son, y son estos 4 de acá. Entonces, los 4 estados estos, más estos 4, que fíjense que las puntas las comparten, o sea, estos SU2, estos 3 SU2 metidos dentro de SU3, no son completamente independientes, ¿no? Recuerden que habíamos discutido conceptualmente en la clase pasada que SU3 es como si tuviese adentro SU3, SU2, pero no son completamente independientes. Y estos 4 de arriba son el cuadruplete simétrico de U y D, estos 4 del costado son el cuadruplete simétrico de U y S, y estos 4 son el cuadruplete simétrico de S y D. ¿Sí? En el medio yo podría poner el estado que tiene a los 3 quarks, al U, al D y al S. ¿Sí? Escrito de una manera completamente simétrica. Por ejemplo, UDS más DSU más SUD más, bueno, todas las permutaciones que me den un estado que es completamente simétrico. Entonces, si fuese así, todos estos 10 estados, 4 más 3 más 2 más 1, 10 estados que tengo acá es un decuplete que es completamente simétrico. Todos los estados de acá son simétricos ante permutación de cualquier par de elementos que haga. Porque son estos estados o eventualmente estos con las letras cambiadas. ¿Sí? Son los que están puestos acá. ¿Sí? Y fíjense que cada uno de estos estados es un estado que tiene sus números cuánticos. Tiene isospin, tiene carga eléctrica, tiene número bariónico. Todos son bariones porque son combinaciones de 3 quarks y los quarks tienen un número bariónico 1/3. Entonces a esto lo llamamos el decuplete de bariones. Entonces fíjense que este decuplete, 3×3×3, que me da un decuplete y 2 octetes, el decuplete lo construimos de manera de manera sencilla. ¿Sí? Ya tenemos los estados. Son estos cuadrupletes, eventualmente con las letras U, D y S cambiadas, y dispuestos de esta manera. ¿Sí? Y cada uno de estos puntitos tiene su huella digital, tiene un set de números cuánticos bien definidos respecto de la extrañeza, de la carga eléctrica, de la proyección de isospin, del número bariónico y demás. Y eso se corresponde con partículas que uno experimentalmente observa que tienen esos números cuánticos, ¿no? Las 4 deltas, las puedo poner acá, las sigmas y partículas más esotéricas como esta Xies y esta omega menos. En particular, los omega menos se descubrieron en el 2005. Yo me acuerdo, estaba terminando el doctorado y se descubrió este barión. O sea, se descubrió muchos años después de que Gell-Mann propuso su modelo. Entonces, para construir este decuplete de bariones, usamos SU2 de U y D y lo replicamos reemplazando la letra U por S o D por S. ¿Sí? Una cosa interesante es que todos estos estados que están acá, que fueron medidos experimentalmente, las deltas, las sigmas son partículas que se conocían y se les midió a todas, por ejemplo, el spin. Y todos estos estados son partículas de spin 3 medios. Medido experimentalmente, ¿no? Acá no hay ninguna teoría de por medio. ¿Sí? La observación empírica es que estas son fermiones de spin 3 medios. ¿Sí? Ahora, pensando solamente en el spin, ¿no? El spin, si los quarks son fermiones de spin 1 medio, cada quark puede tener spin 1 medio. Y todos estos estados tienen 3 quarks, que desde el punto de vista del spin, ahora yo no estoy pensando en la simetría SU3 de sabor, donde cada quark puede ser U, D o S, sino que pienso que cada quark ahora es la simetría SU2 de spin, cada quark puede estar en estado spin up o spin down. ¿Sí? Entonces, pensando solamente en el spin, cada uno de estos estados tiene 3 spines, ¿sí? Y entonces si tengo 3 spines, como la combinación de 3 objetos de SU2 me da un cuadruplete simétrico y 2 dobletes. Pero si las partículas que están en el decuplete dije que son fermiones de spin 3 medios, la función de onda de spin de estos tipos tiene que ser el cuadruplete simétrico. ¿Por qué?
Porque si son partículas de spin 3 medios y están compuestos por 3 spines 1 medio, la única manera de que 3 spines 1 medio me den spin total 3 medios es que pertenezcan al cuadruplete simétrico. Es reemplazar a la letra U por la flechita para arriba y a la letra D por flechita para abajo, pensando en spines. Ahora yo no estoy pensando en la simetría de SU3 de sabor, sino en la simetría de SU2 de spin. Si mezclo 3 spines, 3 objetos de SU2, tengo estos multipletes, y el cuadruplete simétrico es el conjunto de estados de spin 3 medios, con proyección. Más 3 medios, más 1 medio, menos 1 medio y menos 3 medios. ¿Sí? Entonces, todo esto lo acabo de decir para decir que la función de onda de spin, la parte de spin de estas partículas, es simétrica, porque son partículas del cuadruplete de spin, o sea, cuadruplete simétrico de spin. Entonces, la función de onda total de estas partículas, que tiene por un lado a la contribución a la función de onda del spin, y la parte que contribuye a la función de onda que da cuenta de otro número cuántico que tiene que ver con la simetría SU3 de sabor. ¿Sí? Entonces la función de onda tiene una contribución SU2 de spin y SU3 de sabor. Pero la parte de spin es simétrica por lo que acabamos de discutir, porque empíricamente le mido el spin y es 3 medios, y son todos estados que tienen 3 spines, y 3 spines que acoplan spin 3 medios solo pueden ser funciones de onda simétricas. ¿Sí? Entonces la parte de spin es simétrica, y la parte de sabor también es simétrica, porque los construimos explícitamente, son simétricos porque vienen del slide anterior, del cuadruplete simétrico. Entonces la función... Espera que termino con este concepto. La función de onda total tiene una parte que es simétrica y otra parte que es simétrica. El producto de dos funciones de onda simétrica es completamente simétrica. O sea, la función de onda de estos bariones es completamente simétrica, siendo que son fermiones. Y eso es algo choqueante que tendríamos que trabajar con el psicólogo, que vamos a discutir la clase que viene. ¿Cómo puede ser que partículas que son fermiones tienen función de onda completamente simétrica? ¿Sí? Esto es una incógnita que vamos a discutir la clase que viene. Sí, ¿qué me querías preguntar? Lo que no me queda claro es, digamos, o sea, nosotros estamos usando para generar la función de onda para el sabor, el grupo de simetría de SU3. Ahora, para el spin, ¿seguimos usando SU2 o acá estamos viendo algo como que también se puede, como vimos antes que dentro de SU3 está SU2? No sé si se entiende la pregunta. Quiero decir, ¿en cada parte de la función de onda puede tener un grupo distinto? Entiendo la confusión. Hay dos magnitudes dinámicas distintas que estamos viendo de estos estados. Por un lado, ¿cuál es el estado de sabor? O sea, ¿cuál es la composición en términos de qué tipo de quarks me dan estos estados? Y por otro lado, ¿cuál es la contribución al spin? Al spin le interesa 3 pepinos, si es un quark U, D o S, porque los 3 tienen spin 1 medio. Entonces, al spin no le interesa nada el sabor, y al sabor no le interesa nada el spin. Son magnitudes dinámicas distintas. Uno es el atributo de qué tipo de quark es, y otro es el atributo de qué tipo de fermión es. Los 3 quarks son fermiones de spin 1 medio. Entonces, si como el sabor y el spin son cosas completamente ortogonales, que describen cosas distintas, son grupos de simetría distintos, porque el sabor de los quarks tiene 3 estados, el up, el down y el strange, son 3, es SU3 de sabor. Pero el spin es up o down, porque son fermiones 1 medio. Entonces la simetría de spin es SU2. Ah, claro. Entonces son dos Listo. grupos de simetría distintos, ¿sí? Cada uno aporta a la simetría la función de onda total, pero completamente por separado, porque son cosas disjuntas, ¿sí? Claro. ¿Sí? Buenísimo, clarísimo, muchas gracias. Genial, genial. Y fíjense que acá estamos hablando de bariones que tienen 3 quarks. Acá no estamos hablando de antipartículas. Todos estos son quarks up o down o strange, no hay ningún anti-up, anti-down. Una pregunta. Sí.
eso de que la función de onda es simétrica, eso, o sea, me suena raro pero es como un problema que viene de antes, no es solamente de acá. El hecho de que 3 pins, un medio se acoplen como a algo que tiene spin 3 medios, es decir, que es un fermión, pero que es simétrico. Es como, no, como que... Ah, no sí. sé. Sí, hay algo que te devuela la cabeza. Sí, es verdad. Este es un problema que tenemos que resolver. Son fermiones, son partículas Pero spin. no tiene que ver con el hecho, es un tema matemático, digamos, de TO2, ¿no? Bueno, sí, hay algo que está faltando acá claramente. O algo está mal, o está faltando. Esto no está mal porque si no, no estaríamos perdiendo el tiempo discutiendo algo que está mal. Esto está bien, pero nos está faltando algo y eso lo vamos a discutir la clase que viene. ¿Sí? Pero es interesante el hecho de que lo que estamos haciendo tiene toda una hilación lógica y tiene una correspondencia 1 a 1 entre la teoría y los estados de partículas que uno quiere describir, de las partículas que observó experimentalmente. Sin embargo, es inconsistente en esta teoría hasta ahora, porque para fermiones nos está dando que la función de onda es simétrica y eso no puede ser. Entonces hay algo que vamos a tener que discutir, que lo vamos a hablar la clase que viene. Les planteo el problema, la clase que viene vamos a hablar sobre la solución. Claro, como dice... Ay, creo que la veo. Bueno, como dice Matías, falta algo que antisimetrice la función de onda. Nos está faltando algo en nuestra descripción. Y por ahí viene la solución, pero como ya me estoy extendiendo la clase, lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Bueno, el último slide lo discutimos la clase que viene porque me da la impresión subjetiva que el grado de confusión está por encima del nivel que me parece tolerable. Entonces, cortamos la clase acá, me queda un único slide que perfectamente podemos retomar la clase que viene, ¿sí? Que tiene que ver con el hecho que hablé del decuplete y no hablé de los 2 octetes, ¿sí? Y utilizamos los estados simétricos y no utilizamos para nada los estados que tienen simetría mixta. Entonces, la clase que viene vamos a hablar con mucho más detalle sobre qué hacer con estos otros estados mixtos, ¿sí? Entonces, en muy breve resumen, lo que vimos en la clase de hoy fue introducir este modelo de quarks y construir explícitamente funciones de onda de su 3D sabor, ¿sí? Y se nos plantean algunos dilemas respecto de hay fermiones que tienen funciones de onda simétrica en este modelo, entonces es algo que tenemos que arreglar, y nos quedaron un montón de estados boyando que no hemos tocado por ahora y que queremos ver qué hacer. En particular aquellos que tienen simetría mixta, porque ¿qué es una simetría mixta? Yo quiero una función de onda que para un fermión sea completamente antisimétrica. ¿Sí? Entonces, la clase que viene vamos a seguir ahondando sobre las cosas que nos quedaron colgadas de la clase de hoy. Y cortamos acá entonces. Anótense todas las dudas que les haya quedado de esta clase. La clase que viene vamos a retomar esto y vamos a responder las dudas que nos quedaron colgadas, que estuvimos discutiendo recién, pero si les queda algo poco claro entre la clase y la clase que viene, lo discutimos al final de la clase que viene. ¿Está bien? Perdón que me extendí un cachito más. Así que si les quedó alguna duda, por ahí los discutimos al principio de la clase que viene. ¿Está bien? Paciencia, Bueno, no se desmoralicen, seguimos la clase que viene. te pido si me haces host, Gustavo. Sí. Para que vamos a parar el sharing, paro de grabar.